acompaña a esta hora, 7:18, nos vamos a las calles rápidamente. Alberto Cardona está listo con más información que está sucediendo en las calles. Adelante, te escuchamos. Alberto, buen día desde las calles con la información. Adelante. De nuevo, buenos días. Hemos realizado un recorrido por los alrededores del Congreso de la República y también por Casa Presidencial. Les podemos comentar que ya se observan pues algunos agentes de la Policía Nacional Civil en los alrededores de Casa Presidencial y del Congreso de la República. Frente al Palacio Nacional no hay ningún agente policíaco resguardando pues las entradas para evitar que manifestantes que habían anunciado esta mañana que estarían bloqueando algunos sectores de Ciudad Capital y también del interior de la República se estarían movilizando frente al Palacio Nacional. Les podemos explicar que hace pocos instantes nos comunicamos con las autoridades municipales tanto de Misco, Villanueva como de Ciudad Capital y nos han afirmado que no se observa por medio de las cámaras de videovigilancia algún grupo de manifestantes que se esté reuniendo para realizar algún tipo de manifestación. Acá se nos ha informado por parte de las autoridades policíacas del Plan Cuadrante que se estará enviando agentes de la PNC para resguardar el orden si se llegan a presentar sindicalistas que tienen previsto esta mañana realizar pues una serie de medidas de presión, de medidas de hecho ante la falta de interés, como lo han afirmado los propios sindicalistas por parte de las autoridades de gobierno. Nosotros vamos a continuar realizando este monitoreo, este tipo de investigación para poder observar si pues se inicia este tipo de manifestaciones que se había previsto para esta mañana. Con las imágenes al fondo desde la Catedral Metropolitana, imágenes de Noé Morales, yo regreso con ustedes, compañeros, como siempre deseándoles muy buenos días. Gracias por la información, Alberto Cardona. Y ahora los títulos. Vamos a ver las noticias de Guatemala y el mundo a continuación. Si ella no se presentara, no es problema nuestro, porque ya nosotros le hemos dado la oportunidad de ser escuchada dentro de la... Comisión Pesquisidora presenta el próximo miércoles el informe circunstanciado del caso que involucra a la magistrada Blanca Stalin, quien debe presentarse en las próximas horas ante el Congreso. A través de una nueva donación de más de $55 millones, la CICIG, Estados Unidos, reitera el apoyo a la lucha contra la corrupción. Ahora sí, señores y señoras, quedó re bonito este hospital. Bueno, efectivamente le vamos a contar que el Hospital Mora es remodelado por autoridades de gobierno para una mejor atención a sus pacientes. Soy el presidente de la República, pero también soy un individuo que tengo mi privacidad y les voy a agradecer que la... Y de esta manera el presidente de la República, Jimmy Morales, pide a la prensa respeto a su vida privada. El presidente Donald Trump firma decreto para iniciar la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México. Hay más repercusiones que en instantes comentamos. El presidente de Cuba, Raúl Castro, afirmó que su país puede cooperar y, bueno, convivir civilizadamente con Estados Unidos. Algunas de las noticias más relevantes a esta hora de la mañana. Preocupación por el muro, es un tema que hemos venido abordando desde tempranito. Recién nos enlazamos a Estados Unidos para conocer las reacciones, lo que decía también el presidente Enrique Peña Nieto en relación al tema. En torno al negar entonces cómo México no pagará por la construcción de este muro, y existen algunos aspectos claves que debemos resaltar en torno al tema. Muestran resistencia Nueva York y Los Ángeles, las dos mayores ciudades santuario de Estados Unidos, prometieron ayer resistir el castigo, así lo llaman, de Donald Trump. Mientras tanto, siguen más repercusiones. Es un claro retroceso, es lo que se dice en materia de derechos. Hablamos del director Human Rights Watch, que expresó ayer temores de que vayamos a perder la voz de Estados Unidos como defensor de los derechos humanos durante el gobierno de Donald Trump, y llamó a otras democracias a asumir una posición de liderazgo en cuanto a este tema. Mientras tanto, una autoridad del gobierno federal dijo que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto evalúa la posibilidad de cancelar su visita a Washington tras la orden emitida por Trump ante las críticas de que muestra una postura débil frente a esas políticas. Esto es lo que en algunos casos se está comentando sobre el famoso tema. El nuevo presidente de Estados Unidos pide acelerar la deportación de aquellas personas cuyas pretensiones legales
de permanecer en Estados Unidos hayan sido rechazadas después de que se le haya impuesto alguna sanción civil o penal. Ha ordenado también la contratación de 10.000 agentes de inmigración para que se pongan a trabajar de manera inmediata en el caso. Bloque a bloque le estamos actualizando de algunas otras reacciones, repercusiones y todo lo que sale de este tema vinculado entonces a esta medida de Donald Trump. Seguiremos analizando entonces este tema más adelante. Mientras tanto, tenemos que salir a las calles. Inmediatamente con las cámaras y el tránsito. Gracias, compañeros. En esta oportunidad, a través del Waze tendremos pues la dicha de ver cómo están algunas rutas importantes. Seguramente usted es vecino del sector, así que siempre poner mucha atención para que no se le haga tarde y también pues no pase pues alguna situación desagradable en el tránsito. Recuerda que pasamos gran parte de nuestro día metido en el vehículo, así que bueno, hay que hacerlo entonces pues de alguna forma pues provechosa para que usted pues no se desespere. Tenemos ya en pantalla lo que es Periférico Norte y también pues es el Boulevard El Naranjo, donde usted ve pues una línea completamente roja y sí, con 4 kilómetros y 5 es más o menos la velocidad aproximada. Eso quiere decir que está completamente detenido. Así que bueno, pues mucha paciencia. También se reporta actividad policíaca en el sector y un poco de niebla, así que por favor encienda sus luces. Esto pues va a afectar el tránsito a Minerva, también pues a Bosques de San Nicolás, todos los compañeros de también pues de Condado Naranjo y sobre todo pues para poder entrar de una vez ya al centro de la avenida Elena, va a tener usted que pasar entonces todo este tránsito que está en el puente del Incienso. Vamos a otro punto importante también y vamos entonces a Vía Linda 1 y Vía Linda 2, donde también tenemos esta línea roja. Aquí no está totalmente detenido, pero sí hay un tráfico denso, 10 kilómetros por hora, afecta pues a la colonia Vía de San José 2, también pues a Vía Linda 1, Vía Linda 2, importante que usted lo sepa porque esta fila de vehículos pues viene también pasando ya desde Betania, así que por favor siempre con mucho cuidado. 5 kilómetros por hora es entonces la velocidad constante en este sector. Pasamos ahora pues del otro lado de la ciudad y vamos ya a carretera del Salvador, también bastante actividad, tráfico denso para poder accesar a Vistahermosa 1 y 2 y también para poder ya bajar a Pradera y Próceres. Esta línea pues bueno no nos dice cuál es la velocidad constante, pero sí está entonces ya pues afecta a las luces, también pues la salida de Santa Catarina Pinula, importante que usted lo sepa porque sí va, como decimos, a vuelta de rueda para poder bajar carretera al Salvador. Otros puntos importantes también, ya pues vamos apreciando un poco de la calzada San Juan, la Roosevelt, el puente también del periférico que está encima de la Roosevelt, completamente congestionado, tráfico denso en toda esta área, incluso también pues ya en el periférico sur, donde se reporta bastante niebla, incluso usted lo veía en las imágenes de la Roosevelt, esta niebla pues se ha apoderado un poco ya pues de las calles de nuestra ciudad, así que por favor tenga usted mucho cuidado. En periférico sur pues sí, usted va a tener bastante fila para poder ingresar a las charcas y también para continuar su marcha hacia la USAC, así que por favor tengan mucho cuidado. También pues el Abroteo Guamuch Flores también se ve un poco todavía en este mapa y también pues tenemos entonces una situación complicada. Esto pues va a afectar el tránsito para todos los compañeros que tratan de ingresar al Boulevard Liberación y al Trébol para poder ya ir a los diferentes lugares. Hasta aquí entonces la información que tenemos con el Waze, 7:26 de la mañana y cualquier cosa siempre atento a las redes sociales de Guatevisión. Bueno, ya a esta hora de la mañana también vamos a repasar lo que trae Prensa Libre, que tiene datos bien interesantes para compartir. Mucho para compartir. Vamos a ver en primer lugar la portada y estos títulos que resaltan esta mañana. Bueno, Trump declara la guerra contra migrantes, todas las repercusiones, reacciones, un análisis completo y el mapa de Estados Unidos con los principales focos de ubicación de los guatemaltecos y centroamericanos. Una fotografía central que resalta la realidad del Real Madrid entonces cuando queda fuera de la Copa del Rey. Vamos al interior de Prensa Libre para encontrarnos otras noticias rápidamente en este repaso. 7:27 minutos. CICIG podría llegar a otras áreas del país. Hablamos esta mañana del nuevo respaldo económico que Estados Unidos aporta con 7.5 millones para este organismo, para la Comisión Internacional. Damos vuelta de página, hablamos de otras noticias. Jueza decide reprogramar cita a Arzú. El alcalde no acude a la audiencia. Edil capitalino es señalado entonces por supuestamente haber incitado a la violencia a comerciantes. Otra noticia más a esta hora del día, programas básicos no tienen ejecución, deberían reducir sobre todo la desnutrición en el país de acuerdo a los objetivos que se han planteado recientemente. Prensa Libre presentó. Bueno, lo habíamos comentado esta mañana muy tempranito, las erupciones que se están dando en el volcán de fuego. Así vamos con noticia tras noticia de lo que está ocurriendo en el país. David de León, vocero de la CONRED, para actualizar la situación que se está generando con el volcán. Te escuchamos, buen día.
Buenos días, Ricardo. Así es, nuevamente el volcán de fuego con una fase eruptiva que inició a partir de ayer a eso de la 1 de la tarde. De acuerdo con lo que se ha podido verificar en el transcurso de la madrugada, se reportaron flujos piroclásticos, que son esas nubes ardientes que descienden por las faldas del volcán. En algunos sectores, algunas comunidades ubicadas hacia el suroeste y oeste del edificio volcánico amanecen con algún tipo de material de ceniza, más que todo en la vegetación, también en los vehículos es posible observar. Eso es producto de las mismas explosiones que ha estado teniendo el volcán. Hemos estado siempre en seguimiento con las también con los líderes comunitarios y por el momento no ha sido necesario realizar evacuaciones preventivas. Sin embargo, los monitoreos se mantienen también a la actividad sísmica del volcán, que es lo que nos puede, dentro del análisis, determinar cuál es el comportamiento y la actividad en sí que el volcán podría estar presentando, pero hasta el momento las columnas de ceniza pues han estado arriba de los 4.500 metros sobre el nivel del mar. El monitoreo se va a mantener y pedimos a la población en áreas cercanas tomar en cuenta esta actividad que se está presentando en el volcán, y el llamado también para las personas que pues tienen planificado subir al volcán Acatenango, tomar siempre todas las recomendaciones y el nivel de protección para todas las personas, y tomar en cuenta también que el volcán se encuentra en una fase de erupción, por lo tanto es necesario pues no permanecer en el área de la meseta o en áreas cercanas por producto de estas mismas explosiones que el volcán está teniendo. El monitoreo se va a mantener y cualquier información que la población nos pueda reportar lo puede realizar a través del teléfono 119 de Conred. Gracias por la información, David de León, vocero de la Conred. Entonces, hablando de este tema, y ahora sí al panorama nacional, ya viene el tema central, el costo que tiene la corrupción para el país, sobre todo vinculado a la defraudación aduanera. En instantes ese tema, pero ahora sí las noticias de Guatemala. Y tenemos que comenzar este recorrido hablando de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, que han señalado que el Partido Patriota tiene pocas opciones para que se dé marcha atrás a su cancelación. Esta agrupación política se encuentra a pocos días entonces de pasar a ser parte de la historia política de Guatemala a través de su desaparición. El Tribunal Supremo Electoral oficializó la cancelación del Partido Patriota luego de la auditoría realizada a la agrupación, en donde encontraron 10 anomalías y 3 son las que destacan. La primera de ellas es el reporte de una inexistente deuda por 38 millones de quetzales en medios de comunicación. La deuda sí fue pagada, pero no reportó la fuente de financiamiento. La segunda es que no especificó en qué fue gastado el dinero que recibió como pago del financiamiento público. Y la tercera, el partido no reportó ni un solo gasto efectuado durante la campaña en Misco, la cual impulsaba la reelección de Otto Pérez Leal como alcalde. En el caso de la campaña, pues no aparece reporte de monto de gastos. En el caso de pago de medios de comunicación, ahí sí hay un monto de 38, un poquito más de 38 millones de quetzales. Y eso, en todo caso, le correspondería a la Inspección General formular la denuncia ante el Ministerio Público. A partir de hoy, el Patriota tiene 3 días para apelar la resolución, pero antes tendría que conformar una asamblea para elegir el secretario general y posteriormente accionar legalmente. El director resaltó que la agrupación está completamente desintegrada y anunció que procederán a presentar una denuncia penal. La ex vicepresidenta Roxana Baldetti tendrá que ser de nuevo trasladada ante el juzgado donde se lleva el caso denominado Agua Mágica del lago de Amatitlán. La decisión se toma luego que fallara el sistema de videoconferencia que le permitía estar ausente y poder declarar desde el lugar donde permanece recluida. Recordemos que la próxima audiencia se fijó para este día en horas de la mañana. No funcionó el sistema de videoconferencia, así es que sí o sí Baldetti tendrá que regresar y declarar ante la justicia. Alguno de los dos casos podría quedar interrumpido. Roxana Baldetti se encuentra en los dos procesos. El juez de mayor riesgo se reanudará la audiencia el 26 de enero, siendo esa misma la fecha en que quedó programada el caso de la línea. Hoy se realizó la audiencia vía videoconferencia desde su celda. Roxana Baldetti escuchó los argumentos de la defensa, al igual que Uri Rodman y otros 4 detenidos en la cárcel de Mariscal Zavala. Por otro lado, el Hospital para Atención de Personas con Problemas Mentales Federico Mora ha sido remodelado por las autoridades de gobierno. Según el titular de la cartera de Desarrollo Social, el nosocomio se encuentra re bonito, aludiendo a las palabras de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
que de este hospital salió una frase famosa de una ex vicepresidenta y que creo que vive por aquí cerca ahora. Pero ahora sí, señores y señoras, quedó re bonito este hospital. Y en conferencia de prensa, el presidente Jimmy Morales pidió a los periodistas respeto a su privacidad. Las declaraciones se dan con el fin de no expresar detalles sobre el caso de su hijo y hermano, quienes se encuentran señalados, como ustedes saben, del delito de fraude en el caso denominado botín del registro de la propiedad. Así lo decía el presidente de la República, obviamente, más allá de los temas vinculados a la coyuntura, como el reclamo puntual de los salubristas y algunos otros temas de la realidad del país. Uno de los puntos más importantes de los que los periodistas cuestionan al presidente es sobre justamente la situación de su hijo y su hermano. Pero él decía eso. El presidente Jimmy Morales pidió a los periodistas respeto a su privacidad cuando se le preguntó sobre su hijo y su hermano señalados de fraude en el caso botín registro de la propiedad. En 2 oportunidades se le hizo este cuestionamiento al presidente, quien se excusó de, a pesar de ser presidente, tener privacidad. Soy el presidente de la República, pero también soy un individuo que tengo mi privacidad y les voy a agradecer que la respeten. ¿Por qué se va del tema de la situación de su hijo si usted fue el que expuso en su momento ese tema? No voy a dar respuesta a la segunda pregunta. El mandatario dejó claro que no hablará de su vida privada pese a ser al presidente de la República. Esto en medio de la inauguración de 7 módulos en el Hospital de Salud Mental Dr. Federico Mora, en donde se invirtieron cerca de 14.4 millones de quetzales. La ministra dijo que hay 54 millones de quetzales asignados para este hospital. Estamos viendo la posibilidad de poder incrementar un poco ese presupuesto, pero todo eso va a depender precisamente de las capacidades que se tengan financieras. La idea es poder fortalecer en términos presupuestarios y con personal este hospital durante este año. Dentro de 2 semanas se estará presentando, se estará trabajando y presentando en el equipo de trabajo interno del Ministerio de Salud un proyecto de descentralización de la atención a la salud mental. En esta misma conferencia el presidente respondió de que no asistirá a la primera reunión que se tiene previsto entre el Ministerio de Salud y los sindicatos de dicha cartera. Esto al señalar que su presencia o con su presencia no sacaría una varita mágica para resolver los problemas en salud. Creo que lo que nos interesa a todos es que la instancia correcta, que es el Ministerio de Trabajo, hable con los trabajadores del área de salud. Y mi participación tampoco es para ir a solucionar con una varita mágica los problemas. Mi participación es para ver toda la voluntad que tenemos de parte del Ejecutivo en buscarle soluciones, como dije, legales, estructurales, laborales y todo lo que eso comprende. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental y colocamos en pantalla esta portada del Quetzalteco que nos traslada al occidente del país, donde vemos sus titulares. Asesinado era investigado por narcomenudeo. 22 lavacarros operan en Parque Central. Video de crimen se encuentra bajo reserva del Ministerio Público. Ciudad congelada es la imagen que vemos en pantalla. Panorama de Xela captado desde la cumbre de Olintepeque, que colinda con San Carlos Hija, donde ayer se reportó una temperatura de -6 grados centígrados. Asaltan a peatones, denuncian robos con arma blanca en el Cerro El Baúl y la Zona 8. Noticias departamentales que puede encontrar en el Quetzalteco. Y los alcaldes departamentales de Zacatepeque solicitaron a las instituciones del Estado agilizar la autorización de las licencias o avales para aprobar proyectos y ejecutarlos en el tiempo planificado. Todos los detalles a continuación. El avance físico y financiero del presupuesto del Consejo Departamental de Desarrollo de Zacatepeques de 2016 por 66.4 millones de quetzales no superó el 50%, porque, entre otras razones, las instituciones que tienen que otorgar esos avales no cumplieron con las solicitudes de las municipalidades. El problema que tenemos los alcaldes a nivel nacional muchas veces no es problema de nosotros o de nuestras DMPs, sino el problema viene de las instituciones de gobierno, que son los encargados de otorgarnos los avales para poder continuar con el trámite de los procesos de CODEDE. Las quejas apuntan hacia el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y Ministerio de Educación, pero al parecer las instituciones asumirán sus responsabilidades en el menor tiempo posible.
Nosotros estamos en toda la buena disponibilidad de poder apoyar a todas las municipalidades del departamento de Zacatepeques. En esta oportunidad lo que ha sucedido es una mala comunicación o no hemos adecuado los canales respectivos. En este caso ya hemos llegado a la conclusión con los 16 alcaldes de que vamos a viabilizar y a facilitar los dictámenes que corresponde al Ministerio de Educación. Algunas municipalidades invertirán recursos para la construcción de plantas de tratamiento. Y es momento de seguir haciendo este recorrido por los departamentos con este segmento de nuestros pueblos gracias a Ban Rural. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. A su ceremonia con eso. En el cruce de Dos Aguadas, los indígenas Iglesia Católica han venido a hacer sus ceremonias en el Sots y en Tikal, cuando ellos siembran maíz y frijol y saquen esa incienso o compran por kilo y queman en los templos aquí en el Sots y en Tikal. Para que nuestro público nos pueda comprender mejor, es el copalpón. 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 Incienso copalpón, el árbol copalpón. Ese es lo que usaban mucho los indígenas mayas. ¿Cómo se extrae? Los indígenas, los que cortan, ellos tienen su machete pequeño, lo cortan y a los 3 días vienen a sacar el incienso. Pero ellos, los que trabajan este incienso, ellos toman atol de masa. Atol, ese es secreto, es un secreto para ese árbol. Si uno toma café o agua pura, no sale el resino rápido. Y entonces ellos toman atol de masa, ese es el secreto, a los 3 días tienen muchos resinos. Pero es una tradición oral, o sea, se toman el atol y vienen al árbol. Correcto, así es. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. 7 de la mañana con 40 minutos y este segmento gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Continuamos con más. Bueno, muchas gracias, Lorraine. Tema importante, ¿cuál es el costo de la corrupción para Guatemala? Ayer damos a conocer esta información del indicador de percepción que realiza a través de una encuesta Naciones Unidas en toda Latinoamérica y lamentablemente Guatemala desciende en 13 puestos. Su posición está en lugar entre los países más corruptos después de Venezuela, después de Haití, después de Nicaragua. Y hoy vamos a hablar de un muy interesante informe que se viene realizando de hace varios años, así es, para hablar no solamente de la realidad, de las cifras, de lo que implica y de lo que le cuesta la corrupción al país, sino también cómo prevenir, cómo erradicar, cómo combatir y cómo brindar herramientas reales a los que toman las decisiones para tratar de evitar este flagelo. Se encuentran esta mañana con nosotros Mariano Rayos, analista de ACIES, y Eric Coyoy Echeverría, también analista de ACIES. Mariano, bienvenido. Gracias, Muchas Ricardo, gracias, Eric, por acompañarnos esta mañana. ¿En qué consiste este informe? ¿Cuáles son los objetivos? Desde el año 2012, ACIES viene realizando una serie de estudios que tratan de determinar la estimación del valor del comercio ilícito en general, centrado en contrabando y defraudación aduanera. En el pasado, a diferencia de ahora, no teníamos acceso suficiente a información de la SAT y por esa razón el informe 2016 tiene un apartado específico de defraudación aduanera, en particular después del caso de la línea. Entonces, eso nos permitió hacer ya una estimación concreta de lo que podría representar la defraudación aduanera en aduanas, en los puertos, y por otra parte el dato del comercio ilícito en general, que alcanza alrededor en el año 2015 de 17.500. Marcan la pérdida que tiene el Estado, su incapacidad de atajar la corrupción en general y el contrabando y la defraudación en particular. ¿Qué metodología utilizan, Eric? Porque leíamos que se hace una comparación con algunas otras regiones, llegábamos a comentar la realidad de otros países latinoamericanos, pero que no se puede utilizar la misma vara para medir la realidad porque cada país es diferente, ¿no? ¿Qué metodología se utilizó en este caso para el informe hecho en Guatemala? Bueno, en el caso de Guatemala tomamos en cuenta principalmente los hallazgos de la CICIG y del Ministerio Público en relación con el caso de la línea. Otros países, por ejemplo Colombia y Perú, que son los más avanzados en este sentido, es la administración tributaria la que hace sus propias estimaciones de defraudación a partir de los controles que aplica en las aduanas de su país. En nuestro caso, principalmente fueron los hallazgos de la CICIG
y esa misma metodología y criterios fueron los que aplicamos para el año 2015 y que nos lleva a ese estimado que unos 8.500 millones de quetzales fueron los que más o menos dejó de percibir la administración tributaria por este ilícito de la defraudación aduanera. Mariano, a raíz de este informe que comentábamos de que Guatemala sea entre los países más corruptos, una cifra lamentable, esto es percepción, obviamente, pero también responde a esta realidad. Hablemos de los determinantes de este comercio ilícito, porque hay muchos factores que contribuyen. Cuando dice, bueno, es que son países que resultan tierra fértil para cometer cualquier tipo de anomalía. Hay algunos elementos que son determinantes para que se pueda dar de mejor forma, dentro, por supuesto, de lo que cabe esta palabra, el comercio ilícito y la defraudación y cualquier otro hecho de corrupción. No. Cuando uno analiza cuáles son las determinantes del comercio ilícito, encuentra muchas similitudes. Debilidad del Estado, poca presencia del Estado, fronteras porosas, pobreza en los municipios fronterizos, pero también unas estructuras estatales muy corruptas, ¿no? Que tienen un incentivo económico para facilitar ya sea el no pago de impuestos o facilitar el ingreso sin pagar impuestos o reducir el pago de impuestos a los importadores. Y por eso, por ejemplo, cuando vemos defraudación aduanera, el dato que Eric menciona se refiere a las 7 principales aduanas del país que más o menos por ahí pasa el 95% de las importaciones del país, y determinamos 2 variables interesantes, que en promedio se deja de percibir, es una media, no es exacta, un 34% de impuestos, eso es, digamos, en términos generales, y por el otro, en una estimación pasiva, que hay un beneficio económico al importador para hacer corrupción con el funcionario, en una estimación pasiva del 25%. Evidentemente son promedios, son estimaciones, pero nos dan el grado de magnitud que aún persiste, porque lo que tiene que quedar muy claro, la línea 1 probablemente se desbarató por el Ministerio Público y la CICIG, pero hemos encontrado línea 2, 3, 4, 5, 6, la corrupción persiste en aduanas. Bueno, y sobre todo, Eric, un tema que continúa, porque hablábamos y leíamos esta mañana también de esta famosa reforma fiscal o tributaria que se plantea, pero los analistas dicen esto se tiene que dar después que la SAT retome el rumbo, que se logre rescatar, no solamente esto tiene que ver con el cobro del tributo, sino lo que pasa a lo interno de estas instituciones. Surgen muchas recomendaciones, porque al final este informe tiene ese sentido, dar herramientas para los organismos fiscalizadores, ¿verdad? Sí, efectivamente, en ese sentido las recomendaciones para la SAT es que ahora que está en un proceso de recuperación de capacidades, pueda desarrollar metodologías específicas para fiscalizar las importaciones en las aduanas, principalmente que se quite la discrecionalidad a los funcionarios de las aduanas que están a cargo de la revisión de las transacciones, sino que sean procedimientos automatizados y que dejen registro sistemático de todo lo que se realiza para que no sea el funcionario el que tenga ese margen de maniobra y así poder realizar el ilícito. ¿Qué se deben hacer con estas recomendaciones? Porque son muchas. Al final todo este esfuerzo que se hace, este trabajo comparativo de lo que pasaba hace algunos años atrás, de lo que ocurre a partir de abril 2015 cuando se denuncia el caso de la línea, recomendaciones puntuales para todos los poderes y en realidad para muchas organizaciones en general, ¿no? La característica particular del estudio presentado la semana pasada para datos 2015 es que es muy propositivo. De esa cuenta, pues efectivamente hemos estado hablando de metodologías, cálculos, que nosotros deseamos que ya lo vaya asumiendo la SAT como una línea permanente de trabajo. Segundo, a solicitud de las autoridades, Ministerio de Finanzas, SAT, Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, hemos desarrollado propuestas de normativa, ya no solo anunciando debe de reformarse, no, hemos entregado textos legales con todas las de ley para la posibilidad de que el organismo ejecutivo las presente al Congreso, se derogue leyes del año 48, del año 77, del año 90, que persisten y están vigentes en relación a contrabando y defraudación aduanera, por dar un ejemplo general, porque también hay proyectos de reglamentos, acuerdos para la SAT, todo esto en vías de fortalecer, como decía Eric correctamente, ese proceso que está llevando la actual administración de la SAT. ¿Qué más nos revela? Y vamos a ir viendo unas pantallas mientras Eric Coyoy Echeverría, analista de ACIES, nos va compartiendo algunos datos interesantes surgidos de este interesante informe. Veamos las pantallas, por favor, señor director, porque revelan algunos datos importantes en cuanto a cifras. ¿Qué implica todo esto? Porque parecen números importantes, pero cuando lo dimensionamos en la realidad de nuestro país, ¿qué implica esto que ha dejado la ganancia del fraude aduanero y del contrabando? Bueno,
hay ganancia para los funcionarios corruptos, pero también para los empresarios en términos de menores impuestos que pagan. Para el año 2015 fueron unos 8.000 millones de quetzales solo por defraudación aduanera, más o menos los estimados. Esto, imagínense, es el presupuesto del Ministerio de Salud para un año y medio aproximadamente. O sea, es una cifra y un dato más que revelador, ¿no? O sea, efectivamente, de esa magnitud, lamentablemente, es el problema de la corrupción en nuestro país. Por ahí es precisamente lo que tenemos que atacar, y hay que recordar que estamos hablando ahorita solo de la corrupción en aduanas, pero lamentablemente tenemos la corrupción también del gasto público, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido, pues las precariedades son mucho mayores, pero de esa magnitud estamos hablando. Realmente son montos muy importantes. Cuando hablamos de actualizar esta ley que habla del caso de defraudación aduanera específicamente, ¿qué debería contener esta propuesta que el Ejecutivo envíe al Congreso de la República y que tenga normas y lineamientos muy claros, ¿verdad?, para la realidad que hoy enfrenta el país? ¿Qué elementos no debería dejar de tener este nuevo marco legal? Básicamente lo que estamos proponiendo es una actualización y armonización con el Cauca, el Recauca, actualizar el tema de los delitos, el tema de los delitos de contrabando específicos o especiales, es la denominación técnica. Hacemos mucho énfasis en defraudación, porque hay que recordar que tanto la defraudación aduanera como el contrabando no es que lo podemos pasar una encuesta y de que los contrabandistas y los defraudadores nos den los datos concretos. Entonces hay muchas figuras delictivas que son muy evolutivas, ¿no? Entonces la ley tiene que tener la ventaja de darle a la autoridad esas capacidades de fiscalización y, si se determina el delito, pues de castigo. De ahí actualizamos la Ley Nacional de Aduanas para armonizarla. Se propone la derogación, como decía, de legislación del 48, 77 y 90, que aunque no lo crean, son legislaciones que todavía se aplican en Guatemala y que son parte de esa institucionalidad pública perforada y débil. Así que hemos hecho ese tipo de propuestas y esperamos que las autoridades, que fueron las que nos fueron marcando el rumbo de dónde les apretaba el zapato, por lo cual hicimos las propuestas de ley o de normas generales y reglamentarias. Bueno, le vamos a pedir a Verónica, antes de llegar a las conclusiones, algunos de los comentarios de la gente. Siempre gracias a usted que a través de redes sociales está participando, está interactuando con nosotros. Ya Pedro nos va a dar los indicadores de la pregunta que hacíamos muy temprano. ¿Pero qué dice la gente a través de redes, Vero? Muchas gracias, Ricardo. Rápidamente, 2 comentarios para compartir con todos ustedes y nos enfocamos en Marilu Mazariegos. El país tiene un alto nivel de corrupción que se convirtió en un cáncer y es difícil erradicar. La sencilla razón es que las personas olvidaron que es la honestidad. Los presidentes encabezan la lista sin ir tan lejos. Bueno, veamos el actual y eso que creíamos que tal vez esto daría un giro diferente. Es uno de los comentarios. Rápidamente vamos a ver entonces otro que tenemos para compartir. Jonathan Zurui, jajaja, llegamos a un grado en el que todos se conforman con lo que tienen, porque la corrupción tiene de rodillas a los guatemaltecos. Son 2 de los comentarios que tenemos entonces en nuestras redes sociales. Ricardo, voy contigo. Bueno, muchos que están allí, que usted los puede leer entrando a nuestra página de Guatevisión. Bueno, recomendaciones, sobre todo, Eric, si hacemos, insistimos, comparativos entre otras regiones, qué pasa en Chile, qué pasa en Perú, qué pasa en otras regiones latinoamericanas y lo que en cierta cosa podríamos tomar aquí en Guatemala como referente. Bueno, recomendaciones de mejores prácticas en América Latina, Perú, Colombia, Chile, controles más sistemáticos a las importaciones, pero no a todas las importaciones, porque no se trata de hacer tortuoso el proceso, sino de elegir aquellos productos, aquellas transacciones con mayor sospecha de riesgo. Sí, más susceptibles de riesgo y por lo tanto más susceptibles de corrupción, y sobre ellas hacer una fiscalización minuciosa. Es como lo que hace la Superintendencia de Bancos con las transacciones financieras. No revisa todas, revisa aquellas que por sus montos, que por sus características le llaman la atención y le sugieren la posibilidad de algún ilícito. Y de esa manera se hace un muestreo aleatorio en las transacciones de importación y se investiga aquellas con mayores niveles de riesgo. Y de tal manera que implica mayor sistematización de las transacciones, menor discrecionalidad de los funcionarios de aduanas para que no sean ellos los que decidan qué se fiscaliza y qué se cobra o se sanciona, sino que sean procesos sistemáticos como los que se hace acá en Guatemala para el caso de la Superintendencia de Bancos. Y Mariano, es algo que afecta a todos los sectores, no solamente a través de políticas públicas o la determinación que pueda tener el Ejecutivo, este nuevo marco legal actualizado entre el Congreso de la República, desde la justicia. Aquí todos los organismos de la sociedad entran, ¿no? Para que se dé corrupción tienen que haber 2 partes. Absolutamente, y eso lo hemos identificado, lo decía en el tema de defraudación.
si un importador, yo no les llamo muchas veces empresarios porque son comerciantes que no son empresarios, determinan que pueden tener una ganancia superior, y nosotros lo hicimos con la estimación pasiva de 25%, pero sabemos que hay ganancias superiores que pueden generar estos comerciantes importadores, pues entonces el incentivo es grande y está dispuesto a pagar, está dispuesto a ser corrupto, a provocar situaciones totalmente anómalas y delictivas. Pero bien importante el mensaje de Eric, hay que hacer un equilibrio entre control y sanción del contrabando y la defraudación con facilitación de comercio. Porque como bien decía Eric, no se trata solo de sacar el garrote, tenemos que facilitar el comercio porque entorpecerlo es también un incentivo para la defraudación y el contrabando. Y lo estamos viendo en este momento, el caso de nuevamente ver el tema de combustibles con México. Ese tema económico, tipo de cambio, fronteras porosas, falta de institucionalidad pública en las fronteras, todos son elementos que se conjugan y por eso hemos escuchado que la Superintendencia de Administración Tributaria está muy próxima a publicar la Política Nacional contra el Contrabando y la Defraudación a Aduaneros. Y eso es bien importante porque sería la primera vez en la historia en que el país cuente con una estructura y sistematizada para abordar estos dos grandes ilícitos que perforan totalmente la sociedad guatemalteca. Eric, por último, ¿qué se hace con este informe? ¿Se entregan las recomendaciones, además de los resultados y las cifras? Que obviamente usted entiende, más allá de esta cifra, como decíamos que publicamos en pantalla, es la repercusión directa en la falta de insumos, en los indicadores de nutrición, en la falta de abastecimiento en los hospitales. Bueno, nos podríamos poner a enumerar una larga lista que en definitiva ese quetzal que fue robado, ¿verdad?, tiene repercusión directa y relación directa con la realidad que hoy está viviendo el país. ¿Qué hacen con esto ustedes? ¿A quiénes se lo entregan? ¿Bajo qué escenario? El informe fue presentado y entregado a las autoridades de la Administración Tributaria y se esperaría que pueda seguir siendo discutido para que vaya siendo incorporado a los planes de trabajo de la Administración. De igual manera se esperaría que este tema pueda seguir siendo discutido. Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas ha anunciado un diálogo fiscal para la posibilidad de discutir una reforma tributaria, pero consideramos que al mismo tiempo de discutir nuevos impuestos también deben discutirse cómo se hace para atacar los problemas actuales que drenan los recursos que llegan al Estado. Y por lo tanto, debiera ser parte sustantiva de un proceso de diálogo en el tema fiscal en Guatemala. No hablar solo de más impuestos, sino de transparencia, combate a la corrupción y calidad de los recursos. ¿Alguna recomendación más, Mauricio? Mariano, antes de terminar. Bueno, básicamente vamos a continuar trabajando en ACIES, en una línea sobre economía criminal en general. Hay un elemento que no hemos mencionado y es que contrabando y defraudación generan competencia desleal. Eso reduce la capacidad de empleo formal, de empresas que cumplen con todas sus normas, se ven afectadas en sus ganancias y contratación. Entonces, competencia desleal va a ser otra línea de trabajo. Desde ACIES, todo lo que es economía criminal, no solo contrabando y defraudación. Y el otro tema es entrarle otra vez a un análisis de extinción de dominio. Extinción de dominio ya tiene varios años, se ha mostrado su efectividad, su eficacia, pero creo que es el momento de hacer un balance crítico de cómo se está utilizando extinción de dominio en el combate a la corrupción. Muchísimas gracias a Mariano Rayo y Eric Coyoy Echeverría, ambos integrantes de ACIES, analistas de esta importante organización que nos presenta este informe. Han sido muy amables por acompañarnos esta mañana. Usted tenía algunos datos importantes, gracias por sus comentarios. Ahora más noticias de lo que ocurre en Guatemala. Faltan minutos para las 8. Gracias, Ricardo. Noticias de último minuto. Tenemos que hablar de lo que está sucediendo en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Mucha atención si usted planea viajar esta mañana. Desde las 2 de la mañana se suspendieron los vuelos en el Aeropuerto Internacional La Aurora debido a la intensa neblina que está afectando hoy al país. Según el director de Comunicación de Aeronáutica Civil, están en coordinación con la CONRED y el INSIBUME para determinar cuándo se pueden reanudar los vuelos. Al momento, las autoridades piden a la población estar pendientes de los medios de comunicación para saber entonces en qué momento podrán reanudarse los vuelos. Repetimos entonces, a esta hora de la mañana se encuentran suspendidos todos los vuelos del Aeropuerto Internacional La Aurora debido a esta intensa neblina que está afectando la ciudad capital.
7 de la mañana con 57 minutos. Tenemos que hacer un enlace con nuestro compañero Julio de León. Tiene información de lo que está sucediendo en las calles de Guatemala. Julio, nuevamente nos enlazamos contigo. Cuéntanos cuál es la situación a esta hora de la mañana. Buenos días. Gracias, compañeros. Buenos días, Guatemala. Estamos nosotros monitoreando la ciudad capital y específicamente esos puntos que el Sindicato de Salud había ofrecido bloquear en la ciudad capital. Como les repito, pasamos por el área del Trébol y está completamente despejada, únicamente la gran cantidad de vehículos, y sucede lo mismo aquí en el centro cívico. Hay mediaciones de la MUNI. A mis espaldas, la Sexta Avenida y 21 Calle, donde ustedes pueden ver el paso de los vehículos, únicamente afectado por la gran cantidad de usuarios que pasan a esta hora de la mañana. Sin embargo, el sindicato no se hizo presente tampoco en este punto de la ciudad capital, algo que alivia a muchos de los usuarios, porque sí afectaría muchísimo en realidad. Como usted puede ver, la densa neblina de por sí ya es un obstáculo en alguna de las vías principales. Zona 18 es una de ellas, zonas 10, 11, 12, 13 y 14 también, ya que usualmente no es algo donde suele haber pues poca visibilidad debido a la neblina, pues sí, este día sí se vio afectada. Mucha precaución, por favor, frente a la iglesia Santo Domingo. Estamos hablando de la zona 1, donde ya quedó pues cerrada una calle, y la razón tiene que ver con un hundimiento que está afectando el paso de los usuarios. La municipalidad decidió cerrar entonces esa parte de la ciudad capital. Les repito, 12 Avenida y 10ª Calle de la zona 1 frente a Iglesia Santo Domingo. El hundimiento afecta entonces el paso para que usted procure no transitar por esa ruta. Es la información que tenemos para ustedes desde aquí, desde esta parte de la ciudad. Por supuesto que seguiremos haciendo un monitoreo y actualizando cualquier alerta vial a esta hora de la mañana. Vamos de vuelta al estudio con ustedes, compañeros, y les deseamos a todos un excelente jueves. Gracias, Julio, muy amable la información desde las calles. Y ahora al mundo. Noticias internacionales de la mano de Crista García. Para completar un recorrido más, vamos a finalizar nuestras portadas con la de Centroamérica y nos vamos hasta Honduras. El Universal titula esta mañana esta información: condena EPN el muro de Trump, evalúan si va a Estados Unidos. Allí vemos las dos fotografías de ambos mandatarios, obviamente rechazando las declaraciones unos con otros. Ahora vamos con más noticias. Y un bombero se convirtió en la cuarta víctima mortal de los incendios en Chile. La emergencia se ha extendido por una semana y es la peor catástrofe forestal que se ha vivido en ese país. Chile enfrenta la peor catástrofe forestal de su historia. Las llamas cobraron la vida de un bombero el miércoles en medio de sus esfuerzos por rescatar a una familia de la emergencia en la región de Maulé. Tanto la familia como los otros bomberos que apoyaban lograron salvar la vida, según informó la Corporación Nacional de Bomberos. Con esta muerte suman 4 víctimas en una semana de incendios continuos. Los bomberos chilenos son voluntarios y no reciben remuneración por su labor. Más de 4.000 bomberos, brigadistas, voluntarios y militares combaten las llamas en 7 regiones chilenas que han consumido cerca de 190.000 hectáreas. Impactantes imágenes que compartíamos con ustedes. Ahora hablamos del comandante del grupo armado Pablo Catatumbo, que indicó que la visita de François Hollande a una de las zonas veredales elegidas para este desarme de la guerrilla evidencia el apoyo de París al proceso de paz. Escuchemos lo que decía. Como cardinal, calificaron las FARC la visita del presidente de Francia a una de las zonas dispuestas para la desmovilización de la guerrilla colombiana. Una muestra de respaldo al proceso de paz, según el comandante Pablo Catatumbo. El significado que tiene para nosotros la visita del presidente François Hollande es cardinal. Es el compromiso de la quinta potencia en el mundo y su contribución a la paz. Los actores colombianos se mantienen atentos a las señales que surgen desde el exterior sobre el pacto. La cúpula del grupo armado consideró positivo que el jefe de la diplomacia del gobierno de Donald Trump se decantara por revisar el contenido del acuerdo para decidir si lo apoyan. El solo hecho de que el secretario de Estado diga que van a estudiar a fondo, me parece que es un hecho positivo. Los guerrilleros esperan estar concentrados a finales de mes en las áreas para el inicio del desarme.
Y el índice Dow Jones supera su barrera histórica el miércoles, impulsando por el entusiasmo de los inversores con las políticas económicas del presidente de los Estados Unidos. Algunos analistas advierten que es mejor ser cautos hasta conocer el impacto real de estos decretos. El índice Dow Jones superó por primera vez la barrera de los 20.000 puntos en el cierre de la jornada de Wall Street el miércoles. Según los expertos, los inversores han recuperado la confianza ante las promesas del presidente Donald Trump con estímulos, recortes de impuestos y reactivación de proyectos como la construcción de 2 oleoductos. Que el Dow alcance un nivel particular, digamos 20.000, en realidad no tiene mucho que ver con la economía real. Como dijimos, mucho de esto tiene que ver con los flujos, y los flujos están dictados por la confianza, y la confianza está afectada por esos números nominales. El alza del índice estrella de Wall Street en el primer minuto de intercambios del día estimuló a comprar acciones a los inversores que ahora sienten el temor de quedar excluidos. Creemos que es prudente ser cauto en esta etapa del ciclo con tantas incertidumbres. Aunque las políticas aún no han sido implementadas, queda de manifiesto que, al menos por ahora, los inversores no temen una posible guerra comercial a causa del proteccionismo del mandatario. Habrá que esperar para medir el éxito real de las nuevas políticas estadounidenses. 8:04 de la mañana, gracias por acompañarnos. Estas fueron las noticias del mundo. Y el clima antes de terminar este bloque informativo. Adelante, Lorraine. Tenemos que seguir hablando de las temperaturas, lo que nos espera para el resto de esta jornada, pero también para los próximos 4 días, iniciando ya el fin de semana. La temperatura más baja que se podría presentar para la ciudad capital, específicamente el día de hoy, sería de 10 grados centígrados, 28 grados la máxima que podríamos empezar a sentir a partir del mediodía. Vemos entonces que los cielos permanecen parcialmente soleados para el día domingo y soleados para viernes, sábado, iniciando la próxima semana ya con el lunes. Temperaturas más bajas de 9 grados centígrados y 11 también para el día domingo, con el fin de semana de entre 10 y 11 grados centígrados son las temperaturas mínimas. Máximas que oscilan entre los 24 y los 27. Le recomendamos muchísima precaución, específicamente si usted se encuentra en el occidente del país, donde las temperaturas bajas podrían ser bastante severas, llegando hasta los menos 6 grados centígrados en el departamento de Quetzaltenango, Huehuetenango y Totonicapán, que podrían ser posiblemente los más afectados, al igual que el departamento de San Marcos. Eso es lo que han indicado las autoridades. Mucha precaución con los niños, con las personas de la tercera edad o las personas que puedan tener algún problema broncorrespiratorio. Esta es la información del clima. Concluimos entonces con estas noticias. Continuamos con más. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Y vamos con la pregunta que lanzamos esta mañana muy tempranito para ver qué dice la gente en relación a la percepción de corrupción vinculado al informe que presentaba. Pedro Chandeano nos presenta las respuestas de los guatemaltecos. 5 minutos pasan ya a las 8 de la mañana y queremos saber entonces pues su respuesta. Vamos a ver cuáles son las barras en este momento. Recuerden que bueno, ya había alguna tendencia, vamos a ver si esta vez pues se cambia. La pregunta era ¿cuál es el grado de la corrupción que se maneja en Guatemala? Tenía usted 3 opciones: muy corrupto, poco corrupto y nada corrupto. Usted podía hacer su voto a través de las redes sociales de BLM y también de Guatevisión, y tenemos el 96% muy corrupto. Como les comentaba, pues esta es entonces la tendencia que sí se mantuvo. Poco corrupto tiene únicamente un 2% y también compite exactamente con nada corrupto un 2%. Esa es entonces la información que tenemos en las redes sociales, y recuerda que de todas formas siempre les queda el hashtag o etiqueta BLM Corrupción Guate por si usted desea dejarnos un comentario en nuestras redes sociales. Hasta aquí entonces las redes sociales de BLM Noticias. Gracias, Pedro. Bueno, repercusiones y comentarios de Virginia Argueta esta mañana, que ya se presentaba en la preliminar del Miss Universo en Filipinas. Esto era hace tan solo minutos, teníamos la posibilidad de compartirlo con todos ustedes en vivo. Virginia Argueta en uno de los eventos más importantes. ¿Por qué? Porque hoy se define quiénes serán las 12 finalistas con las que, bueno, se inicia ya el show este domingo. Ahí está nuestra guapísima Virginia. Y ahora sí, con otra de las pasarelas esa noche. El traje de noche, un vestido espectacular que lo sabía lucir, bueno, de la manera en la que ella lo ha hecho durante los últimos días, muy preparada, muy segura y bueno, teniendo la posibilidad de poder compartir con todos nosotros esos momentos. Así que Virginia, nos sentimos más que orgullosos del trabajo que está haciendo en Filipinas. Y en instantes, detalles, por supuesto, de lo que Virginia Argueta hacía hace instantes nada más en Filipinas. Ahora hacemos la pausa, pero volvemos con más. Ya volvemos.
Guatevisión presenta Miss Universo Filipinas 2017, el evento de belleza más importante a nivel mundial. Acompaña y apoya a la representante de Guatemala, Virginia Argueta, en su trayectoria a convertirse en una de las mujeres más bellas. Disfrútalo en vivo este domingo 29 de enero a partir de las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Solo por Guatevisión, lo mejor que ves.